Y esto es relevante porque hoy es 30, mañana es 31, así, pero hoy día hacemos un balance. Sí, pues, hora de balances. Hora de balance del 2022. ¿Qué hubo? Noticias internacionales. Muchísimas. Y tú fuiste parte protagónica en varias de ellas. La verdad es que, haciendo alusión rápidamente, porque vamos a ir analizando uno a uno, la primera de ellas fue la guerra de Ucrania el 24 de febrero, el intento de atentado contra Cristina Fernández el 1 de septiembre, el fallecimiento de la reina Isabel el 8 de septiembre, la muerte de la iraní Mahsa Amini el 16 de septiembre, que ha gatillado una serie de movilizaciones, no solo en Irán, sino en el resto del mundo, la elección en Brasil el 30 de octubre, las protestas de China COVID-0 en noviembre, el récord de misiles de Norcorea en todo este año, en particular en noviembre, y la detención del presidente de Perú, Pedro Castillo, el 7 de diciembre. Vamos uno a uno. Yo creo que la más relevante, sin lugar a dudas, es la guerra en Ucrania. La invasión rusa en territorio ucraniano, ya se cumplieron 10 meses de guerra y un balance, según el gobierno de Kiev, del número de soldados rusos muertos desde que comenzó esta invasión. Dicen que superan los 75.000, una cifra que no ha sido confirmada por las autoridades de Moscú. Y según recoge la cadena estadounidense CNN, entre 15 y 30 millones de ucranianos se encuentran ahora en calidad de refugiados. Tuvieron que cruzar esa frontera, una de ellas la más relevante, donde tú te encontrabas justamente, Andrea, con unos 40.000 civiles ucranianos asesinados, según ese reporte. Exactamente, una guerra que se extendió mucho más de lo que originalmente se pensó que iba a durar y que lamentablemente se ha agudizado en estos últimos días. Mariana, ayer tú misma nos contabas de una gran cantidad de misiles, un ataque muy masivo que Rusia llevó a cabo en momentos en que además están con problemas graves debido a la falta de electricidad, de suministro de energía, con bajas temperaturas. Sí, lamentablemente comenzamos este 2023 de la peor manera en este conflicto. Y además, bueno, como tú lo viviste en la frontera, yo creo que lo más fuerte de todo ello fue esa salida, esa huida de millones de madres, abuelas, de hijas. Sabíamos que la mayoría de los hombres tenían que combatir, aunque también muchas mujeres, muchos civiles decidieron quedarse y estar en el frente de batalla, y eso también significó que escribieras un libro junto a tu marido representando justamente el trabajo de la prensa allí. Y sabes que muchos de esos refugiados, de quienes escaparon de la guerra en esos primeros días o las primeras semanas, donde fue muy masivo, se vio una de las peores crisis de refugiados de las últimas décadas, muchos de ellos han regresado porque evidentemente hay una situación de incertidumbre de cuánto más va a durar este conflicto. Y ha habido momentos en que baja un poco la intensidad del conflicto, gente que vuelve a sus casas, algunas de ellas casas destruidas o ciudades destruidas, ¿no? Pero que sienten la necesidad de regresar, pero lamentablemente siguen estando amenazados, porque como veíamos, han vuelto las bombas, han vuelto los ataques y vuelven a poner en riesgo sus vidas, lamentablemente. Y no se avecina en el corto plazo una solución a este conflicto. Segundo hecho, vamos a pasar más rapidito porque queríamos darle la relevancia a lo que significa la guerra. Bueno, no menor que eso, lo que ocurrió al otro lado de la cordillera, en Argentina, este intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner fue en las afueras de su casa en Recoleta, en el barrio Recoleta, ese barrio bonaerense, cuando eran casi las 9 de la noche. Y allí fue confirmado después el atacante, Fernando Andrés Sabaj Montiel, quien la apuntó con esta pistola Versa del calibre, con una munición que su cargador en definitiva le falló. Y porque apretó el gatillo en 2 ocasiones y no funcionó. Y eso evitó, en definitiva, una tragedia. También el 8 de septiembre del 2022, el Palacio de Buckingham anunciaba la muerte, el deceso, el fallecimiento de la reina Isabel II a los 96 años de edad. Había incluso superado el coronavirus este mismo año. Todo ocurrió en la residencia real del Castillo de Balmoral, en Escocia, un hecho que fue anunciado oficialmente cuando eran allá en Londres 18:30 horas a través de la BBC, con ese riguroso luto. Y recordemos que la reina Isabel estuvo 70 años ahí en el trono, el más longevo de la historia contemporánea. Y la muerte de Mahsa Amini, ella había sido arrestada por los agentes de la Policía de la Moral. Esto ocurre el 13 de septiembre.
por llevar mal puesta la hijab, que es lo que tienen que utilizar las mujeres, cubrir su pelo. Y después de 2 días de haber estado en coma, producto de una situación que ocurrió durante su detención, Mahsa Amini muere en la unidad de cuidados intensivos en un hospital en Teherán, y ahí comienzan las protestas. Sobre todo comienzan afuera, en otros países, porque ustedes saben lo que significa el riesgo de protestar en Irán. ¿Cómo lo hacen las mujeres? No solo sin el velo, sí, cuando son ciudadanas iraníes, pero quienes son las extranjeras empiezan, incluso gente conocida de distintas áreas de la música, el espectáculo, a cortarse ese cabello. Y esta situación ha generado una serie de protestas al interior de Irán, y ya al menos hay más de 500 manifestantes fallecidos en esas movilizaciones. Y las elecciones generales de Brasil del 2022, que se llevó a cabo el 2 de octubre, el 2 de este año, evidentemente estamos revisando la situación allí, y hay una segunda vuelta el 30 de octubre, y ahí se eleva aún más la atención. Finalmente Bolsonaro, representante de la ultraderecha, obtiene el 49,2% de los votos, Lula el 50,79%, casi un empate técnico, pero se hace historia porque es tercera vez en el poder y nuevamente estás allí. Estás allí entregando la noticia respecto sobre todo a la situación de tensión. Sí. El clima de violencia previo era muy complejo, y sobre todo lo que vamos a vivir también en ese clima previo. No fue cualquier elección presidencial la de Brasil. Se sabía que iba a haber tensión, se sabía que podía darse un resultado estrecho, aunque yo creo que pocos imaginaron que iba a ser tan estrecho en la segunda vuelta. Pero lo quizás más llamativo fue lo que viene después, cuando se conocen los resultados y vemos a un presidente, Jair Bolsonaro, que no reconoce la derrota, de hecho no lo hace y no lo va a hacer. Y vemos cómo eso además impulsa a muchos de sus partidarios a salir a las calles, a cortar rutas. Mantuvieron por lo menos una semana una situación muy difícil en gran parte de Brasil, donde se generó desabastecimiento de productos porque no podían pasar los camiones con alimentos, por ejemplo. Como después hubo algunos hechos de violencia bien graves que se generaron entre partidarios de Bolsonaro y de Lula. Pedían la intervención de los militares. Pedían intervención de los militares afuera de cuarteles militares, justamente. Y un escenario que lamentablemente fractura aún más, un país que había estado muy dividido en torno a estas figuras políticas, y que hacen prever también un próximo año difícil, para Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene varios desafíos por delante desde el punto de vista económico, de la seguridad, en fin, pero que va a tener además un Congreso con minoría, y donde va a tener una sociedad muy dividida. Exacto, y ojo con lo que va a pasar este 1 de diciembre, este domingo. Alta tensión, por eso se han desplegado la policía militar en Brasilia, que es la capital, en la explanada. Va a ser este cambio de mando donde no va a estar presente el presidente Bolsonaro. Sería su vicepresidente el que va a hacer esa misión, esa ceremonia, pero hay todo preparado, un espectáculo donde reina la tensión, sobre todo ante la posibilidad de que le pudiese ocurrir algo, y ojalá así no sea al mandatario electo. Bueno, y lo que estamos viendo son las protestas en China, que todo esto por el coronavirus, sabemos. El coronavirus surge en Wuhan. Nunca tuvimos cifras oficiales claras de la primera de la pandemia que todos vivimos, ¿verdad?, durante 2 años, respecto a las muertes, respecto a los contagios. Bueno, ¿qué ocurre en este año? Un rebrote que no lograron controlar. ¿Y qué es lo que hace? En definitiva, el gobierno de Xi Jinping decide aplicar una política de COVID-0, es decir, aunque habían, según el reporte oficial, 30 casos, por ejemplo, en una ciudad donde hay millones de personas, cerraban por completo la ciudad, y por lo tanto se paralizaba también la actividad económica. Y es allí, después de muchos meses de tolerancia, entre comillas, que se alzan, sobre todo los jóvenes, a las calles exigiendo un retorno, lo menos paulatino, y que se terminara esa política tan restrictiva. Lo hacen finalmente porque se sienten con en un minuto el gobierno central afectado, cuando ya se multiplican estas protestas prácticamente en todo el gigante asiático, y es allí
donde se aplica y empiezan los contagios masivos de esta subvariante y ha entregado cifras tremendas, como por ejemplo que solo en los primeros 20 días de diciembre hay 250 millones de contagiados. Y bueno, el lanzamiento que hemos mostrado pero en todos los años, pero ahora ha sido todo un récord. Estamos viendo imágenes de Kim Jong-un, ¿verdad? El líder de Corea del Norte, y en este año han lanzado más de 70 misiles. Una política disuasiva que ha aumentado sin lugar a dudas la tensión en la península coreana e incluso utilizaron y probaron uno hipersónico capaz de llegar hasta los Estados Unidos. Y bueno, finalmente estamos revisando imágenes de ese 8 de diciembre, cuando estábamos viendo por tercera vez ahí en el Congreso del Perú, se estaba evaluando este impeachment contra el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, horas antes de que se desarrollara esa votación, en forma sorpresiva aparece en un mensaje el ex mandatario y en definitiva quería disolver el Congreso, también hacer cambios en el sistema de justicia, lo que le han llamado el autogolpe, y es allí donde es detenido inmediatamente porque en eso colaboró mucho la gente, porque iba camino a refugiarse a la Embajada de México y la gente en la calle se lo impidió. Es una tensión que se mantiene prácticamente. Ya, y para cerrar también con algunos fallecimientos tan lamentables. Vemos el asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, 8 de julio. Olivia Newton-John, una gran cantante, ¿verdad? Mikhail Gorbachev, líder de la ex Unión Soviética, el 30 de agosto. Pablo Milanés primero, y ahí había que cerrar con Pelé, porque Pelé el que se produjo nomás el deceso en el día 29. Yo creo que aquí tiene que ver el primero una situación política de un joven que atenta contra esa figura, Olivia, que la recordamos, sobre todo no solo por su música, sino también por sus películas. Gris Brillantina marcó toda una generación. Totalmente. Totalmente. Bueno, la historia aquí también representada en términos políticos con el deceso de Mikhail Gorbachev y la tensión que había con el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, que finalmente hace solo, no hay funeral de Estado para que él vaya a asistir, sino que hace una breve presencia junto a su féretro, Pablo Milanés. El trovador cubano también ha afectado su salud, sobre todo el cáncer. El cáncer involucra el deceso de estas personas, como también el de Pelé, que acabamos de conocer con el cáncer de colon que lo aquejaba, y estábamos ahí en la disyuntiva durante la Copa del Mundo, hasta que finalmente, junto a su familia, bueno, muere el rey del fútbol ahí en ese hospital Albert Einstein en Sao Paulo. Exacto, y que sigue generando reacciones. Vamos a estar con un poquito más de aquello. Mariana Schmidt, gran balance. Sí. Mucho más, pero gran trabajo, no solamente de hoy, sino que durante todo este año. Muchísimas gracias. Que tengas unas felices fiestas. Tú también, y tú fuiste parte importante en la cobertura de todo esto. Así que un trabajo mancomunado. Sí, un gran aquí equipo. De Mega Noticias, con unos despliegues, unos viajes que no cesan. Ya tenemos incluso periodistas ya en Brasil con la contingencia de ahora, con el deceso de Pelé y además el cambio de mando del domingo. Un tremendo trabajo ahí de todo el equipo de la Internacional, muy presente y siempre muy pendiente de lo que está pasando. Gracias, María. Que estés bien, que estés chao. muy bien.